Algunos de los níqueles más comunes están empezando a romper récords de valor. Y uno de ellos acaba de venderse por una pequeña fortuna sin que nadie lo viera venir. Lo increíble es que podrías tener uno guardado entre tus monedas del diario, sin saberlo. Hoy veremos 3 níqueles normales, pero con errores ocultos que pueden valer cientos o miles. Moneda número 1, 1940 Jefferson Nickel, Early Die Ware, Full Steps y duplicados ocultos. Este níquel de 1940 es uno de esos ejemplos perfectos de cómo una moneda que parece totalmente normal puede esconder detalles que cambian por completo su valor. La década de 1940 marcó una etapa temprana y muy sensible en la serie Jefferson, cuando la Casa de la Moneda todavía estaba perfeccionando la presión, la alineación y la durabilidad de los troqueles. Aunque la moneda se emitió en cantidades enormes, no todas las piezas salieron con la precisión que hoy buscan los coleccionistas, y por eso precisamente el 1940 es un año fascinante. Porque demuestra cómo los primeros errores y problemas técnicos sentaron las bases para rarezas que, décadas más tarde, regresarían con fuerza en los años 70. Para entender por qué un Jefferson Nickel de 1940 puede valer desde unos pocos dólares hasta cientos o incluso miles en ciertos grados, primero hay que entender el contexto histórico. En 1940, Estados Unidos todavía no había entrado en la Segunda Guerra Mundial, pero la tensión global ya influía de forma indirecta en la economía y en la producción. La Casa de la Moneda estaba operando con recursos ajustados y los troqueles se utilizaban por periodos prolongados para mantener la producción constante. Esta práctica provocó que muchas monedas de 1940 mostraran desgaste temprano en el diseño, especialmente en zonas finas como los escalones del Monticello, las letras y algunos contornos del retrato de Jefferson. Ese desgaste significa que encontrar un ejemplar de 1940 con los escalones totalmente nítidos, lo que se conoce como full steps, es extremadamente inusual. Los full steps son uno de los factores de valor más importantes en cualquier Jefferson Nickel. Quien no esté familiarizado con el término podría pensar que se trata de un simple detalle estético, pero en realidad es una señal de excelencia en el golpe del troquel. En el Monticello hay una serie de escalones horizontales. Para que una moneda sea clasificada como full steps, esos escalones deben verse claramente, sin interrupciones, sin aplastamientos y con una separación marcada. La mayoría de los 1940 no cumplen con esos requisitos debido a la fatiga del troquel y a la presión irregular utilizada ese año. Como resultado, un 1940 FS puede valer más de 100 veces el valor de uno común. Además del tema de los full steps, el 1940 es conocido por una serie de double features, formas de duplicación muy sutiles que no se notan a simple vista. Estos duplicados no son los típicos double die dramáticos que se reconocen fácilmente. En este caso, son rasgos ocultos, discretos, que requieren un buen aumento para confirmarse. Los expertos han identificado duplicación ligera en las letras de Monticello, en 5 cents y en algunos casos, en el borde del retrato de Jefferson. Estas duplicaciones son resultado de ligeros desajustes en la fase de creación del troquel maestro, y aunque no son extremadamente llamativas, generan un fuerte interés entre coleccionistas especializados en variedades. Es este tipo de detalles escondidos lo que hace que la serie Jefferson siga sorprendiendo, incluso con monedas de años muy tempranos. El interés por estas duplicaciones y por los full steps ha crecido con el tiempo, en parte porque los coleccionistas se dieron cuenta de que muchas piezas de la época preguerra nunca recibieron la atención que merecían. Durante décadas, los coleccionistas se enfocaron más en los centavos o en las monedas de plata, así que los Jefferson Nickel se consideraban monedas comunes. Sin embargo, con el auge de la numismática moderna, la gente empezó a buscar ejemplares de calidad superior, y es ahí donde el 1940 comenzó a destacar. Las casas de subastas han demostrado que el mercado está dispuesto a pagar sumas bastante altas por ejemplares MS67 o MS68 con full steps. Hay casos en los que un 1940 FS ha superado los $3,000 en subasta, algo increíble si se toma en cuenta que la moneda se acuñó por millones y que la mayoría se gastó en circulación.
Otro factor importante que influye en el valor del 1940 es la preservación. La superficie de los Jefferson Nickels, especialmente los de esa época, es muy susceptible a marcas, golpes, rayas y pérdida de brillo. Un ejemplar brillante y sin golpes, incluso si no tiene full steps, puede alcanzar precios altos en grado MS66 o MS67. Pero si además tiene full steps completos y ninguna marca significativa, entonces estamos hablando de una pieza que entra en la categoría Elite dentro de la serie. Esto explica por qué muchos coleccionistas están revisando de nuevo sus álbumes antiguos o los frascos de monedas heredados de familiares, porque un 1940 bien preservado puede ser una sorpresa inesperada. También hay que mencionar cómo los problemas de presión y desgaste del troquel crearon inconsistencias en la nitidez del retrato de Jefferson. En algunos ejemplares, el contorno del rostro aparece ligeramente borroso o aplanado, mientras que en otros se nota una duplicación tenue alrededor de la nariz o el ojo. Aunque estas características no elevan el valor al nivel de un error drástico, si añaden interés por parte de coleccionistas que buscan piezas con particularidades menores que documentan la historia técnica de la producción de ese año. La variedad y la irregularidad son, de hecho, lo que hacen interesante al 1940. Nunca sabes exactamente qué te vas a encontrar. Una de las razones por las que este año es tan discutido en comunidades numismáticas es porque representa una transición. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los troqueles se utilizaban hasta que prácticamente caducaban, y eso generaba inconsistencias en el relieve final. Pero después, durante los años de guerra, la Casa de la Moneda tuvo que modificar materiales, procesos y tiempos de producción, lo que llevó a la creación de los Wartime Nickels con un contenido diferente y con troqueles más controlados. El 1940 queda justo antes de todo eso, con una producción que aún arrastraba técnicas antiguas y limitaciones preindustriales en comparación con estándares posteriores. Por eso hay tanta variación: troqueles desgastados, duplicación leve, escalones incompletos y presión desigual. En términos de mercado, lo más interesante es cómo estas monedas, que antes se consideraban totalmente comunes, empezaron a subir de valor cuando la certificación y la clasificación por grados se volvieron más populares en Estados Unidos. Una vez que empresas como PCGS y NGC comenzaron a separar las monedas con full steps y a darles designaciones específicas, los coleccionistas se dieron cuenta de lo escasas que eran las piezas de 1940 con escalones completos. De pronto, algo que antes no importaba, un pequeño detalle debajo del montisello, se convirtió en un factor multiplicador del valor. Incluso hoy, es muy difícil encontrar un 1940 FS en grado alto que no esté ya certificado, por lo que muchos coleccionistas recurren a roll hands, subastas o compras de colecciones privadas con la esperanza de encontrar uno. Pero más allá de las subastas y de la certificación, esta moneda también sirve para ilustrar un patrón histórico. Cuando la Casa de la Moneda tiene problemas técnicos o inconsistencias en un periodo determinado, esos detalles tienden a repetirse en otras épocas. Y aquí es donde aparece la conexión con la siguiente moneda del vídeo. Las irregularidades del 1940, especialmente asociadas con la presión del troquel y la nitidez de los detalles finos, no fueron exclusivas de la década de 1940. De hecho, décadas después, en los años 70, la serie Jefferson volvió a experimentar un ciclo similar de problemas. En esa época, los coleccionistas comenzaron a notar que muchos ejemplares mostraban golpes débiles, escalones incompletos y duplicaciones no tan obvias, lo que generó un nuevo conjunto de variedades valiosas. Esto nos lleva a la conclusión natural: el 1940 es más que una moneda antigua con un par de errores. Es una pieza que ayuda a entender cómo la serie Jefferson ha experimentado ciclos de inconsistencias técnicas en diferentes décadas. Los problemas que comenzaron al inicio de la serie no solo revelan rarezas valiosas ahora, sino que anuncian lo que vendría muchos años después. Y esa conexión es precisamente lo que abre la puerta para el siguiente capítulo, porque las mismas irregularidades que surgieron en 1940 regresaron, pero de maneras totalmente inesperadas, en los años 70. Es casi como si la historia de la serie Jefferson se repitiera, pero con variaciones nuevas,
más raras y más sorprendentes. Y es aquí donde conectamos directamente con la próxima moneda del vídeo. Las anomalías que comenzaron en la era preguerra volvieron a aparecer décadas después, demostrando que la serie Jefferson nunca dejó de sorprender a los coleccionistas. Las inconsistencias iniciales regresaron en los años 70, pero esta vez de forma aún más inesperada. Otro detalle que hace especial a este año es que marca la transición hacia los problemas que aparecerían en 1975 y 1977. Los troqueles seguían envejeciendo rápido, y la demanda por monedas circulantes continuaba aumentando. Esto generó cierta presión sobre las casas de moneda, que trataban de mantener la producción fluida incluso si esto significaba usar troqueles por encima de su vida útil ideal. El resultado fueron más errores, más inconsistencias y más oportunidades para los coleccionistas. Por eso, cuando analizamos el 1973, también estamos mirando el inicio de una pequeña crisis interna que, aunque no fue pública en su momento, dejó huellas visibles en millones de monedas. En este sentido, el 1973 no solo destacó por los golpes débiles, también abrió la puerta a un tipo de estudio más profundo sobre el comportamiento de los troqueles. Muchos numismáticos actuales utilizan las monedas de este año para enseñar cómo identificar signos tempranos de desgaste, cómo diferenciar un error real de una simple moneda muy circulada y cómo interpretar las señales de desalineación. Incluso hay coleccionistas que se especializan exclusivamente en monedas con troqueles en deterioro avanzado, y el 1973 es uno de sus años favoritos para formar una colección completa. Además, este año tiene la peculiaridad de que no todas las monedas afectadas presentan el mismo patrón. Algunas muestran debilidad completa en el reverso, mientras que otras solo en la parte inferior. Algunas presentan desplazamientos leves, mientras que otras son casi imperceptibles. Esta variedad abre la puerta a que cada ejemplar tenga su propia personalidad numismática. No hay 2.973 deteriorados que luzcan exactamente igual, lo cual añade un atractivo especial para quienes buscan piezas únicas. Conforme avanza el interés en estas monedas, también han aumentado los esfuerzos por identificarlas y catalogarlas. Las casas de certificación como PCGS y NGC han incluido etiquetas específicas para errores por desalineación moderada, deterioros extremos de troquel y golpes inusualmente débiles en esta serie. Esto ha permitido que muchos coleccionistas envíen sus mejores ejemplares para obtener una certificación oficial que eleve su valor y los convierta en piezas reconocidas del mercado. Si estás revisando níqueles y encuentras un 1973, vale la pena examinarlo con cuidado. No lo veas como un simple cambio. Es uno de esos años donde los errores están tan repartidos que cada moneda puede tener algo interesante. Incluso si no encuentras full steps, podrías tener un ejemplo que muestre algún tipo de desalineación. Y si está en buena condición, podría convertirse en una pieza vendible para otros coleccionistas. Pero lo más interesante de todo es cómo este año conecta con el siguiente capítulo. La historia del 1973 no termina aquí. Los problemas técnicos que empezaron con la presión irregular del golpe y el desgaste acelerado de los troqueles no desaparecieron mágicamente. De hecho, estos problemas evolucionaron, se intensificaron y crearon un patrón aún más coleccionable 2 años después. Los aficionados saben que, después del caos silencioso del 73, llegó un año que llevó estos defectos a otro nivel. El 1975 y el 1977 son ejemplos especialmente notables, pero es en 1977 cuando la situación se vuelve aún más interesante para nosotros. Ese será nuestro próximo paso, ver cómo las inconsistencias del 73 no solo continuaron, sino que se transformaron en un fenómeno más definido y sorprendente para los coleccionistas modernos. Así que, con el 1973, no estamos hablando solo de una moneda defectuosa. Estamos viendo el inicio de una pequeña revolución dentro de los Jefferson Nickels. Un año que marcó un antes y un después en la manera en que los coleccionistas interpretan el desgaste, la presión de acuñación y los errores de fábrica. Y, precisamente por eso, es el puente perfecto hacia la próxima moneda,
donde todo lo que comenzó aquí se convertirá en algo aún más coleccionable y valioso. Moneda número 2, 1973 Jefferson Nickel, el golpe débil y la era de la desalineación del troquel. El níquel de 1973 parece, a simple vista, un Jefferson común y corriente. Ningún brillo especial, ningún diseño extraño, ninguna marca evidente que te haga pensar que podría valer mucho más que 5 centavos. Pero ese es precisamente el truco de este año. El 1973 se convirtió en uno de los periodos más notables para los coleccionistas debido a una combinación de golpes débiles, desalineaciones y un deterioro acelerado de los troqueles que afectó millones de monedas. Es un año que dejó huellas visibles en los escalones de Monticello, en los bordes de la figura de Jefferson y en algunos casos, incluso provocó que el diseño pareciera lavado o incompleto. Y lo fascinante es que estos problemas no solo crearon rarezas, también abrieron la puerta a una ola de variedades buscadas por coleccionistas en la actualidad. Para entender por qué este año es tan especial, primero debemos ver lo que estaba ocurriendo dentro de la casa de moneda. Los troqueles de 1973 empezaron a mostrar señales claras de desgaste temprano. Muchos se mantuvieron en uso más tiempo del recomendable, lo que generó inconsistencias en la calidad del golpe sobre la superficie del níquel. Ese desgaste, conocido como die deterioration, es uno de los factores más evidentes en estas monedas. En 1973, este fenómeno no afectó solo a una pequeña parte de la producción, marcó una tendencia frecuente y extendida. El resultado fueron níqueles donde los detalles más finos, como el cabello de Jefferson, los escalones de Monticello y los bordes del edificio, parecían más suaves, menos definidos y en muchos casos, completamente borrosos. Uno de los elementos más críticos en los Jefferson Nickels son los full steps. Los coleccionistas pagan precios altísimos por ejemplares donde cada línea de los escalones aparece nítida, completa y bien definida. Pero en 1973, lograr un ejemplo con full steps es casi un milagro. La presión irregular en los troqueles provocó que muchos golpes quedaran incompletos, especialmente en la zona de los escalones. Esto convirtió al 1973 en un año de estudio obligatorio para los especialistas. Un níquel donde encontrar un FS auténtico puede elevar el precio de unos pocos centavos a cientos de dólares. Además, el 73 es bien conocido por otro problema, la desalineación del troquel o die misalignment. Este tipo de error ocurre cuando uno de los troqueles, generalmente el reverso, no está bien alineado con respecto al otro. El resultado puede verse en bordes más gruesos en un lado, detalles más débiles en otro y un diseño que parece ligeramente desplazado o ladeado. Aunque no todos los 1973 presentan este problema, si se observa en una proporción inusualmente alta. Esto significa que, para un coleccionista de errores, 1973 es prácticamente un campo de búsqueda lleno de posibilidades. Identificar un ejemplo claro de die deterioration o misalignment no es complicado si sabes qué buscar. En primer lugar, observa los bordes de Jefferson. Si las líneas parecen desvanecerse sin razón o muestran un estiramiento extraño, probablemente estás viendo signos de desgaste del troquel. En segundo lugar, revisa Monticello. Si los escalones parecen fundirse entre sí, si no logras distinguir líneas limpias o si el edificio parece plano en la parte baja, hay una buena probabilidad de que sea un golpe débil. Finalmente, si notas que un borde de la moneda parece más ancho que el otro, o si el diseño se siente ligeramente desplazado hacia un lado, estás frente a una posible desalineación. Lo interesante es que, si bien estos problemas son defectos para el proceso de acuñación, se han convertido en oportunidades para coleccionistas. Los Jefferson Nickels con errores estructurales documentados, especialmente de la década de los 70, han ganado popularidad en los últimos 10 años. Esto incluye casos de monedas de 1973 que se han vendido de forma sorprendente en subastas especializadas. Aunque no siempre alcanzan valores tan altos como los full steps de años más escasos, sí pueden alcanzar cifras muy atractivas. Por ejemplo,
Ejemplares de 1973 en calidad MS que muestran golpes particularmente débiles pero bien preservados, sin circulación, han llegado a venderse por más de $100 en ciertos casos. Los ejemplos con desalineación moderada, cuando están certificados y acompañados de una descripción clara del error, pueden alcanzar entre $80 y $150. Pero lo que realmente dispara los precios son las combinaciones. Cuando un 1973 presenta die deterioration evidente, una zona con misalignment y además un golpe sorprendentemente nítido en partes clave, el valor puede subir mucho más. Algunos ejemplares MS67 sin full steps, pero con un patrón de desgaste del troquel tan marcado que se convirtió en una pieza de estudio, han alcanzado subastas cercanas a los $300. La situación cambia aún más cuando entramos en el terreno de los full steps. Aunque extremadamente raros en este año, existen casos de 1973 con 5 o 6 escalones completos que han sorprendido al mercado. Un ejemplo certificado como FS en MS66 superó los $1,000 en subasta, no solo por la claridad del diseño sino por la rareza del fenómeno en un año donde casi todos los escalones fueron víctimas de golpes débiles. Otros ejemplares, en MS65 FS, han vendido entre $400 y $700, dependiendo del brillo, la superficie y el atractivo visual general. Una de las claves para comprender el atractivo del 1973 es que no hablamos de un error aislado, sino de un patrón de problemas que definió el año. Los coleccionistas de Jefferson-Nichols, especialmente los que buscan errores y variedades, consideran este año como un punto de transición. 1973 marcó el inicio de un creciente interés por estudiar los efectos del desgaste del troquel y la presión de los golpes en las monedas modernas. Muchos consideran que fue el año donde la comunidad empezó a mirar más allá de los full steps, prestando atención a las irregularidades del proceso de acuñación. Es por eso que, para quienes disfrutan buscar rarezas en su cambio diario, el 1973 sigue siendo un año obligatorio. Incluso en calidad circulada, algunos ejemplares muestran características tan inusuales que llaman la atención de inmediato. Los bordes más anchos, los escalones derretidos, los techos de Monticello casi invisibles, y en algunos casos la nariz o el cabello de Jefferson perdiendo detalle. Todo esto permite identificar monedas que, aunque no alcanzan valores altos, sí son coleccionables y buscadas en lotes y sets. Moneda número 3, 1977 Jefferson-Nickel, die cracks, mint marks rellenados y sobrepulido extremo. El níquel de 1977 es uno de esos casos donde la producción masiva, el desgaste acelerado de los troqueles y la prisa de la Casa de la Moneda terminaron creando una tormenta perfecta de errores visibles, dramáticos y muy apreciados por coleccionistas de todo nivel. Mucha gente piensa que los errores verdaderamente valiosos solo aparecen en monedas antiguas, pero 1977 demuestra lo contrario. Este año se convirtió en un punto de inflexión para los Jefferson-Nichols, porque múltiples factores coincidieron y dieron como resultado piezas con grietas, marcas de ceca parcialmente rellenadas y detalles del diseño que desaparecieron por completo después de limpiezas excesivas de los troqueles. Lo sorprendente es que estas monedas todavía aparecen en circulación, escondidas entre cambios comunes, y a veces se encuentran en estados de preservación más altos de lo que uno esperaría. Antes de explicar cómo identificar cada uno de estos errores, es importante entender por qué este año es tan especial en la serie. A mediados de los años 70, el US Mint estaba manejando enormes volúmenes de producción. La economía necesitaba monedas y las prensas funcionaban sin parar. Este ritmo extremo generó un desgaste anormalmente rápido en los troqueles. Imagina los troqueles como sellos de metal que golpean miles y miles de discos metálicos por hora. Eventualmente, pequeñas microfracturas comienzan a aparecer. Cuando esas microfracturas se expanden, se convierten en líneas elevadas en la moneda, conocidas como die cracks. El año 1977 es famoso por estas líneas porque muchas de ellas son largas, profundas, y atraviesan partes clave del diseño, como la frente de Jefferson, el borde del busto, e incluso la zona del Monticello en el reverso.
La presencia de estas grietas no solo muestra un troquel fatigado, sino también una falta de sustitución oportuna, algo que la Casa de la Moneda solía hacer regularmente antes de los 70. Los coleccionistas valoran especialmente los die cracks que forman patrones dramáticos, líneas que cruzan el perfil, ramificaciones que parecen rayos, o grietas que atraviesan el campo y llegan hasta las letras. Cuanto más visible, más atractivo para el mercado. Un ejemplo famoso es un 1977 con una grieta prominente que cruza desde el borde hasta el ojo de Jefferson, una pieza que se vendió en línea por más de $120 incluso en estado circulado. Otra pieza MS con una gran fractura en el reverso alcanzó $300 en subasta porque la línea era perfecta, nítida y formaba una figura casi geométrica. Estos patrones inesperados hacen que cada moneda sea única, algo que los coleccionistas valoran profundamente, especialmente en una serie donde el diseño no cambia con frecuencia. Además de las grietas, 1977 se hizo conocido por otro fenómeno, los mint marks rellenados. Para ese año, la Casa de la Moneda todavía usaba la práctica manual de colocar el mint mark en los troqueles, lo que significaba que cualquier imperfección en el punzón o cualquier resto de metal atrapado podía causar un mint mark débil, abultado o parcialmente desaparecido. Los rellenos son causados por suciedad, grasa o metal comprimido que se acumula dentro del hueco del troquel, lo que impide que el punzón imprima la letra completamente. El resultado es una D o una SAN que parece borrosa, casi cerrada o directamente ausente. Este tipo de error es uno de los favoritos de los buscadores de rollos, porque es fácil detectarlo sin microscopio y porque no depende de un estado de conservación perfecto. Cuando la marca de ceca está parcialmente rellenada, la moneda adquiere un aspecto muy particular. La letra es más alta, menos definida y con bordes suaves, casi como si se hubiera derretido. Ese aspecto es lo que la vuelve atractiva y coleccionable. Algunos 1977D con mint mark completamente cerrado han alcanzado precios sorprendentes en plataformas como eBay. Uno de ellos, en estado MS64, se vendió por más de $250 porque la marca de ceca parecía un punto sólido, sin ninguna abertura interna. Otro ejemplar, más circulado pero con un relleno extremo, se vendió por $60, lo cual es impresionante para una moneda tan reciente. El mercado responde bien a los errores que pueden identificarse fácilmente y que afectan elementos clave como la marca de ceca. A diferencia de algunos double dice muy sutiles, estos rellenos destacan, y eso hace que los compradores no tengan dudas al momento de pagar más. Pero si hay un detalle que realmente convirtió al 1977 en un año legendario, es el sobrepulido de troqueles. Esto ocurre cuando los técnicos intentan extender la vida útil del troquel limpiándolo para eliminar acumulaciones de metal o grasa. El problema es que, si lo pulen demasiado, comienzan a borrar partes del diseño. En los Jefferson Nickels esto se nota especialmente en las líneas del montisello, columnas desaparecidas, escalones incompletos, detalles de la puerta que se esfuman y paredes que parecen lisas. También ocurre en el anverso, mechones del cabello de Jefferson que se ven planos, texturas que se pierden y zonas que parecen suavizadas artificialmente. Estos efectos no deben confundirse con desgaste por circulación, porque incluso en monedas sin uso pueden notarse estos vacíos en el diseño. Especialistas han documentado varios 1977 con líneas del montisello casi completamente borradas. Estos ejemplares, cuando se presentan en grado alto, pueden superar los $100 a $200 fácilmente. Esto se debe a que los coleccionistas consideran estos sobrepulidos como variaciones de fabricación, no simples defectos, y en muchos casos los catalogan como overpolished dice varieties. Cuanto más extrema es la desaparición del diseño, por ejemplo, columnas enteras ausentes o pasos que parecen mal formados, más codiciada se vuelve la moneda. En algunos casos raros, el sobrepulido afectó también las áreas alrededor de las letras, creando espacios más profundos que resaltan visualmente el error. Algo fascinante de 1977 es que muchos ejemplares combinan más de un error, die cracks más mint mark rellenado, o sobrepulido más grietas largas.
Estas combinaciones disparan los precios porque la moneda ya no solo presenta un error, sino un conjunto de factores que ocurrieron simultáneamente. Una pieza 1977 de encontrada en un rollo de banco mostraba una grieta extensa y una marca de ceca totalmente rellena. Se vendió por más de $180 en grado AU. Este tipo de ejemplares refuerzan la idea de que los errores de 1977 no solo son variados, sino también frecuentes y dramáticos. Para quienes buscan estas monedas en circulación, hay 3 claves esenciales. Primero, observar las áreas donde suelen aparecer las grietas: el borde superior del busto, la zona alrededor del ojo y las paredes del montisello. Segundo, revisar la marca de ceca con buena luz para detectar cualquier señal de relleno, bordes suaves, falta de abertura interna o forma irregular. Tercero, estudiar el montisello para ver si las líneas parecen borradas, suaves o incompletas. Una lupa básica de 10x puede ayudarte muchísimo, pero muchos de estos errores son lo suficientemente visibles como para identificarlos a simple vista. También es buena idea comparar un ejemplar normal con uno sospechoso, porque los detalles borrados son fáciles de notar cuando se colocan 2 monedas lado a lado. Lo interesante es que el mercado sigue creciendo. A medida que más coleccionistas descubren estos errores, la demanda se incrementa, especialmente para las piezas en estados MS. Los errores de 1977 funcionan como un puente entre las rarezas de los primeros años de la serie y las variantes modernas más estudiadas. En 1940 vimos los primeros indicios de problemas en los troqueles, en los 70 observamos cómo estos errores se volvieron más frecuentes, y hoy los coleccionistas están dispuestos a pagar fortunas por las piezas que sobrevivieron intactas y con errores visibles. La narrativa completa muestra una evolución. Los problemas comenzaron con troqueles envejecidos en la década de 1940, explotaron en los 70 cuando la demanda de producción se disparó, y ahora, décadas después, esos defectos se han convertido en tesoros buscados por quienes conocen sus secretos. La historia del 1977 Jefferson Nickel es un recordatorio de que no todas las monedas valiosas son antiguas o raras por naturaleza. A veces, lo que las vuelve valiosas son los pequeños accidentes del proceso de acuñación: una grieta que se expandió, un mint mark que quedó relleno, o un troquel que se pulió demasiado. Esas imperfecciones cuentan una historia del trabajo frenético de la Casa de la Moneda en un año de producción intensa. Y cuando estas monedas llegan a manos de los coleccionistas, esa historia se convierte en valor. Si ya viste las rarezas de 1940 y exploraste los errores del 1973, entonces el 1977 completa el patrón. Una línea evolutiva de errores cada vez más notorios que hoy atraen la atención y el dinero de coleccionistas de todo el mundo.